Saludos, hoy vamos a estar hablando de anatomía y fisiología reproductiva, la segunda parte de 3 secciones. Mi nombre es Debbie Díaz Ortiz de Escuela Dar a Luz. Vamos a hablar de anatomía básica. Vamos a comenzar con la pelvis. Como siempre menciono y le digo a las madres, la pelvis son huesos amigables. Y se componen, tenemos 2 huesos coxales. Estos son aquí, esta sería la división sacroiliaca y todo esto que está aquí, que estoy marcando en rojo tratando de hacer lo mejor posible, es un solo hueso coxal, aquí, ¿verdad? Un solo hueso coxal, así el del lado, está el coxis y el sacro están incrustados entre los 2 huesos coxales. Entonces, son huesos, también se le llaman los huesos sin nombres. Tiene el área del ilión, que es todo esto que vemos aquí, toda esta ala y esta área. Tenemos el área del isquión, que es donde nos sentamos. Nosotros nos sentamos con la parte anterior, la parte de al frente de la pelvis, en el isquión. Y tenemos el pubis, que ya es la parte anterior, donde se encuentra el sínfisis pubis, la rama del pubis, que sería la coyuntura que está aquí. ¿Ok? Y como mencionamos, esta área es sacro y el piquito, la colita, es el coxis. ¿Y por qué son amigables? Son amigables porque entre medio de estos huesos, para que estén en este lugar, tienen coyunturas en lugares que son claves. En la parte posterior, en la parte de atrás de la espalda de la madre, tiene coyunturas entre el coxis y el sacro, y entre el sacro y la lumbar. Aquí, en este espacio, aquí seguiría la columna vertebral. Tiene coyunturas entre el sacro, ¿verdad? Y el ilión, por eso es sacroiliaca, la articulación sacroiliaca. Y como recordamos, aquí en la espalda nada más, ¿verdad? Tenemos 4 coyunturas importantes. 1, tenemos la de la lumbar, la del coxis, la sacroiliaca desde el lado izquierdo y la sacroiliaca del lado derecho. Son 4 coyunturas importantes porque van a ofrecer movilidad. ¿Se acuerdan en la clase anterior que hablamos de la relaxina? La hormona que hace que las coyunturas se pongan más suaves, más laxas, más movibles. Y cuando eso sucede en todo el cuerpo, afecta a la pelvis también y hace que la pelvis ceda, ¿verdad?, a la entrada del bebé y le dé el espacio que necesita y a la misma vez lo mantenga apretadito porque nos tenemos que exprimir para nacer. Eso es parte de lo que ayuda a la vida porque nos exprimen los pulmones que vienen llenos de agua, entre otras cosas. Así que son huesos amigables. Me gusta repetírselo a las madres porque esto les ayuda en el parto mucho. Ok, aquí tenemos la pelvis en un corte transversal. Y no es que haya que aprenderse todo esto, ¿verdad? Pero tenemos la cresta, que si usted baja de la cintura, pone su mano en la cintura y la baja sin despegarla, ¿verdad? Va a sentir la cresta ilíaca, que tiene un arco. Hacia el frente tiene la espina anterior superior ilíaca. Ese es yo le digo el huesito de las modelos que se ven las personas bien delgadas, las caderas de las mujeres bien delgadas, se nota ese huesito mucho. Como pueden ver, esto entonces, pues
sigue, aquí sería en esta área que estoy marcando roja, donde está el sínfisis pubis. Aquí tenemos la tuberosidad isquial del isquión. Aquí tenemos la espina del isquión. Esto es bien importante para las parteras que hacen pelvimetría. La espina del isquión. ¿Qué es esto que usted ve a mano derecha? Aquí estas espinitas. Cuando el bebé está pasando por esas espinas del isquión, rota, porque es un lugar que le quita diámetro en su forma transversa, de este a oeste, de derecha a izquierda, le quita espacio, entonces va a buscar que la cabeza pueda entrar a la pelvis con el mayor espacio posible y empieza a rotar. Eso lo vamos a ver luego, es un lugar de rotación, la espina del isquión. ¿Ok? Y aquí tenemos, en este espacio aquí, que vemos aquí en la articulación del sacro, donde entra ya la columna vertebral. Y volvemos aquí, ¿verdad? Vamos a esta imagen es buena en eso. Tenemos entre las lumbares y el sacro, entre el sacro y el coxis, esas son dos coyunturas que ceden mucho durante el parto. Inclusive posparto a veces hay que empujarlas un poquito para adentrarlas y le alivian muchos dolores a la madre. ¿Ok? Y aquí el isquión, que es donde nosotros nos sentamos, y el área púbica, con sus ramas púbicas. ¿Ok? Vamos a continuar. Un hueso amigable. Aquí cuando uno puse esta imagen porque aquí tienes los huesos, las espinas del isquión. ¿Ven? Cuando el bebé va entrando, que entra transverso, cuando llega a las espinas del isquión tiende a rotar para mirar al dorso de la madre, al área posterior de la madre. Entonces el occipital del bebé va a quedar anterior. El hueso occipital del cráneo del bebé, que en este caso estaría aquí, el hueso occipital del bebé en la parte de atrás, si usted pone la mano en la parte de atrás de su cuello y sube hacia la cabeza, todo lo que va a agarrar la palma de su mano es el hueso occipital. ¿Ok? Ahí el hueso occipital del bebé está mirando hacia el área transversa izquierda de la madre. ¿Ok? De la pelvis. Cuando rote el bebé va a quedar el occipital en el área del pubis. Y se le llama occipital anterior a la posición, porque las posiciones de los bebés se miden, se nombran por el hueso occipital de la cabeza del bebé en referencia a la pelvis materna. ¿Ok? Y eso lo van a seguir repitiendo en muchas. Dentro de la cavidad pélvica, lo que se está cuidando es el sistema urinario, parte del sistema urinario, la uretra y la vejiga, y detrás, profundo a ello, aquí está, déjame marcarla en amarillito, convenientemente localizada debajo del útero, que está aquí, en el medio, y luego tenemos parte del sistema del intestino grueso. Estas estructuras no tienen huesos de por medio, están guardadas dentro de la cavidad pélvica, que son huesos, pero entre medio de ellas lo que hay son capas de tejido blando, ceroso, que se desliza uno por encima del otro para que no haya fricción y se rompa el tejido. Y uno afecta al otro cuando el útero está acabado de fecundar en los primeros meses, crea una presión sobre la vejiga y da muchos deseos de orinar. Esto luego pasa para en el final del embarazo repetirse. 2 semanas antes de la mujer parir, usualmente el bebé baja en la pelvis, se encaja más abajo en la pelvis y crea presión de nuevo sobre la vejiga. Eso es una práctica para, ¿verdad?, la mamá levantarse de noche y estar un ratito despierta para cuando llegue el bebé y tenga que lactar,
También está detrás del útero el intestino grueso. Usualmente cuando la madre se va de parto, como 3 días antes, le dan diarreas. Pasa a menudo, no a todo el mundo, pero ese mismo movimiento del recto hace que se estimulen más contracciones. Tenemos diferentes tipos de pelvis, hay diferentes tipos de mujeres y no vamos a entrar en los detalles de todas ellas, pero sí, fíjese, cuando vea a una mujer, esto lo leí en un reportaje de Midwifery Today, una revista para parteras. Si tú ves que la mujer tiene los hombros caídos y más pequeños que la pelvis, cuando la ves de espalda, lo más probable ella tiene una pelvis ginecoide. Y estas mujeres tienen un espacio que facilita mucho la salida del bebé. Si usted ve a una mujer que sin hacer ejercicios rigurosos de natación o algo, ¿verdad?, por el estilo, tiene la espalda bien ancha y la pelvis finita, ese cuerpo como un triángulo invertido, quizás tiene una pelvis más estrecha y necesita más movimientos para que el bebé baje y haga sus movimientos cardinales, porque los bebés van a siempre hacer unos movimientos en la pelvis para salir porque están apretaditos. Es como cuando usted se va a quitar una sortija que está apretada, que mueve el dedo, ¿verdad? Y la sortija. Es un juego entre dos. Pero las mujeres que tienen estos cuerpos de nadadora, como yo digo, pues a veces hay que ayudarla subiendo, bajando escaleras, bailando, subiendo un pie en un taburete, porque crea un desnivel en la pelvis que ayuda al bebé a hacer rotación, que la mamá haga lo que el cuerpo le pida, básicamente también, porque el cuerpo va a saber qué pedirles. Y si ella escoge estar acostada, porque es lo que ella escoge de forma espontánea, yo a las mamás las dejo tranquilas y llegará el momento en que caminarán. Tampoco las empujo a hacer cosas. Los músculos, vamos a los músculos. Sobre los músculos, las imágenes que uso son del libro Healing Passage, un manual para de sutura para parteras de Anne Fry. Si pueden conseguir los libros de esta señora Anne Fry, se los recomiendo. Hasta el momento solo están en inglés, pero si entiende inglés y puede, poco a poco vaya comprándose la serie de libros de Anne Fry. Ella es excelente partera y estudió naturopatía también y tiene un conocimiento muy bueno de la práctica y de las hierbas y del cuerpo humano. Realmente sus libros son una joya. Aquí tenemos la primera serie de músculos profundos a la piel. Tenemos el triángulo urogenital, ¿verdad?, que comprende el transverso perineal o transverso superficial, el bulbo cavernoso y el isquiocavernoso, que son estos. El rojo es el bulbo cavernoso y tenemos aquí el isquiocavernoso en esta área. El bulbo cavernoso es superficial, aparte de lo que es el órgano del clítoris. Parte del órgano del clítoris es profundo al bulbo cavernoso, el área roja. ¿Okay? Y si seguimos más profundo, tenemos el esfínter de la membrana de la uretra, aquí en estas áreas, que es la que cuando tú contraes no permite que salga la orina. Está, como podemos ver, el bulbo cavernoso, el isquiocavernoso, el superficial transverso perineal. Tenemos el esfínter del ano. Todos los que son esfínteres son músculos redondos que cierran un espacio, una cavidad. ¿Ok?
Tenemos esfínteres para la uretra, para cerrar la uretra y no salga la orina. Tenemos esfínteres en el ano para cerrar y no salga la excreta. Estos son esfínteres voluntarios. Hay esfínteres que tú los mueves a voluntad mental. Hay otros en el cuerpo que simplemente existen y son involuntarios. Pero siguiendo acá con el tema, tenemos el pubococcigio. Los nombres de los músculos tienen que ver mucho con el lugar que se insertan. ¿Ok? El pubococcigio tiene que ver con el pubis y el coxis. Ese músculo comprende esa área. El iliococcigio llega al coxis también y va al ilión de la pelvis. Tenemos el glúteos máximos y cuando hay un máximo hay uno menor. En este caso hay un glúteos máximo, uno medio y uno menor. Pero aquí solo presentan el máximo. Estos músculos están interpuestos de una forma brillante para que ellos cedan la salida del bebé. Ellos ceden, se van hacia los lados y permiten que el bebé pues nazca. Y como habíamos mencionado y vamos a ver todas las razones, los bebés cuando nacen necesitan este masaje, estar acurrucaditos, estar apretaditos, ¿ok? Y eso los va a estimular a la vida, los ayuda. Aquí tenemos el pubo rectal, que viene del pubis hacia el área del recto, y el pubococcigio, que ya va a esta área del coxis. ¿Ok? Estos músculos reciben mucho peso. Ellos están en el piso de todo nuestro, ¿verdad? Del piso pélvico. Y se pueden debilitar. Aquí, esto es un suelo pélvico fuerte. Esta área de aquí presenta un suelo pélvico fuerte, donde los órganos mantienen unas posiciones, la vejiga, el útero y el intestino grueso mantienen unas posiciones correctas. Un suelo pélvico débil, ¿verdad? Crea como una hamaca laxa y pues se baja aún más y los órganos que sostiene, que está la vejiga, la matriz y el intestino, cambian de posición y pueden crear presión sobre la vejiga puede asumir una posición donde se dificulte aguantar la orina. ¿Okay? Por eso es tan importante desde la vida adolescente hacer los ejercicios de Kegels. Los ejercicios de Kegels es contraer estos músculos. ¿Cómo los contraes? Es como si estuvieses aguantando la orina. Cuando tú trincas el músculo para aguantar la orina, hazlo de manera bien consciente y lo vas a sentir hasta el ombligo y vas a soltar. No aguantas la orina porque sería cruel. Eso no lo haces en ese momento. Lo haces nada más en ese momento para identificar los músculos. Pero luego lo haces tranquila, ¿verdad? Es un ejercicio que nadie ve, lo puedes hacer en cualquier momento y con que lo hagas 20 veces al día es suficiente, de 10 a 20 veces al día. Las mujeres que sufren de incontingencia urinaria, que se les sale la orina un poco cuando se ríen, que tienen debilidad en este sistema, los ejercicios de Kegels se recomiendan, según la evidencia, por 10 meses. A los 10 meses es que uno ve la diferencia y cómo el músculo pues recobra fuerza y estas pérdidas de orina pues suceden menos o dejan de suceder por completo. Pero hay que tener persistencia y mucha disciplina por 10 meses. Tenemos aquí el área de la vulva. El área de la vulva recorre desde el monte Venus, el área del vello púbico, hasta la parte superior del ano. ¿Okay? Y entre medio tenemos el área del monte Venus, que es un área con mucho tejido graso que protege toda la estructura de la reproducción. Tenemos el clítoris, que es el órgano primario sexual de la mujer. Tenemos la uretra,
que está entre medio del clítoris y la vagina, y es bien importante para las parteras saber la ubicación de la uretra, porque en ocasiones, en algunas prácticas, hay que pasar una sondita para sacar la orina y parar una hemorragia. Y en posparto estas estructuras se confunden, no se encuentra bien, es difícil al ojo, por eso es importante saber en dónde se ubica. Tenemos la vagina, la entrada de la vagina, ¿verdad? Por donde sale la menstruación, el bebé, se tienen relaciones sexuales, y debajo de la misma tenemos el área del perineo, que cede, estira para cuando van a hacer la cabecita del bebé. Ahí es donde usualmente se hace el corte en el parto, la episiotomía. La episiotomía lo van a estudiar luego. Yo en mis años de partera nunca tuve que hacer una y solamente necesitaron sutura, costura o surcirse. Muy pocas mujeres, como así nada más. Tenemos también, en esta imagen se nota más claro a la derecha, tenemos la labia menor que da la vuelta por debajo y alrededor de la vagina, ¿ok? Y se sitúa justo debajo del clítoris, y tenemos las labias mayores que están sobre la misma, ¿ok? Aquí tenemos una estructura que me gusta enseñarla, por eso me gusta esta imagen del himen de la mujer aquí abajo. Este himen está roto, aquí, en esta área de aquí, se ve que está roto. El himen es casi del grueso del quinto dedo de la mano, del dedo pequeño, es grueso y solamente se rompe con el parto vaginal, si no se lacera, nada más. Solo se rompen con un parto vaginal. Es una estructura que tiene un grosor considerable y es fuerte. ¿Okay? Aquí tenemos la horquilla vulvar. Horquilla vulvar se le llama al área donde ¿verdad? Se fusiona, se juntan las labias mayores debajo de la apertura de la vagina. Y aquí tenemos nuevamente el perineo. Esta imagen me gusta enseñarla porque van a tener mamás que tienen diferentes tipos de himen y quizás nunca ven uno, pero si alguien les habla tengan el conocimiento. Hay el himen que está completamente, deja la apertura, ¿verdad?, abierta, que es normal. Está el himen no perforado que cubre todo el área de la vagina. Está el himen con un pequeño introito, con un pequeño huequito, como lo ven aquí. Y tienen uno con tabique, vienen algunos con tabique. Un tabique es como la nariz, que tienes un cartílago entre medio de las fosas nasales. Un tabique es una estructura también de división de dos partes, derecha e izquierda, en este caso. Y ahí el himen tabicado se llama. No es común. Vamos de nuevo, la genitalia externa, tenemos la vulva. Me gusta repetir porque repitiendo se queda la información. Son los genitales, la vulva son los genitales externos de la mujer desde el hueso púbico hasta el punto antes del comienzo del ano. Tenemos el monte Venus, parte inferior del abdomen del cuerpo. Está formado por tejido adiposo, que es lo mismo que graso, cubierto de piel, grasa cubierta de piel y vello púbico, y es el acolchonamiento para proteger el sínfisis pubis y todas las estructuras, ¿verdad?, que están dentro, que cobijan. Está la labia mayor, son los labios externos y van desde el monte Venus posteriormente. Tiene tejido graso, adiposo, que es lo mismo que adiposo, glándulas y vello. Mide alrededor de 7 a 8 centímetros de largo, de 2 a 3 centímetros de ancho. Esta es la labia mayor
y protege el clítoris. La labia mayor protege el clítoris. Tenemos entonces la labia menor, que son 2 pliegues internos a los labios mayores. No tienen vello, muy pocas glándulas de sudor, pero sí sebáceas. Eso quiere decir que tiene pocas glándulas sudoríparas, pero sí de grasa. Comienza justo debajo de la glándula del clítoris. La labia menor comienza debajo de la glándula del clítoris y tiene el forchet u horquilla vulvar, que es un tejido membranoso delicado y semicircular formado por la labia menor según fusiona en el borde inferior de la apertura de la vagina. Pongo yoni como sinónimo de vagina porque en algunos libros van a ver la palabra yoni que viene del sánscrito. Hay escritoras que no usan la palabra vagina por el origen de la palabra, que viene de los soldados romanos, cuando, ¿verdad?, ponían sus espadas en las vainas, le decían la vagina, y pues tenían una forma lo hacían en forma de burla en cierta manera, pero eso pasó hace muchos años y yo no puedo regalar las palabras porque alguien haga un chiste de ellas. Así que, pero se van a encontrar ambos términos. Yoni, que es un sánscrito para útero o vagina, eso queda como, a veces encuentro que es para útero, a veces encuentro que es para vagina. Y la palabra vagina, que es la utilizada hoy día. Genitalia externa está el perineo, es la parte que cubre el tejido entre el ano y la vagina. ¿Okay? Usualmente mide 4 centímetros de largo o más. En el perineo tenemos profundo la esponja perineal. Es el tejido vascular del cuerpo perineal. Es un tejido suave en forma de triángulo equilateral entre la vagina y el ano que se llena de sangre durante la excitación sexual. Es como un triángulo con todas las partes iguales, ¿verdad? Y es una extensión de la esponja del clítoris y es cortado cuando se realiza una episiotomía. Es un tejido noble también, es un tejido que se llena de sangre. Cuando los tejidos reciben mucha sangre, la oxigenación y los nutrientes ayudan a sanar mucho el área cuando rompe, quizás natural, después del parto. Y aun cuando se hace episiotomía, también sana bien la gran mayoría de los casos por la cantidad de sangre que llega al área. Tenemos el vestíbulo. Y estas pequeñas definiciones, ¿verdad?, son importantes porque cuando estamos con otros proveedores usan un vocabulario y queremos también saber de qué áreas están mencionando. En el vestíbulo es la región que se encuentra entre las labias menores. Y tenemos aquí el himen, que se puede ver más su grosor. Esta área que ven aquí es el área del himen, es el orificio de la vagina, que es la entrada de la vagina, en la misma área. El orificio externo de la uretra, ven aquí, que es pequeñito y se encuentra en esta área marcada en rojo. El orificio, las glándulas vestibulares menores, que se llaman las glándulas de Skene, que están debajo de la uretra, en los lados de la uretra, son 2 a cada lado, bilateral, y se le llama el punto U, el punto de la eyaculación femenina, porque la secreción que se elimina es alta en proteínas, glucosa, que son azúcares, lubrica el orificio de la uretra. ¿Okay? Tenemos también las glándulas bartolinas. Las glándulas bartolinas, que también son bilaterales, una a cada lado del orificio del introito vaginal. Y las glándulas bartolinas
se relaciona quizás a las feromonas, ¿verdad? Que atraen al sexo opuesto y que lubrican durante el área durante la excitación sexual y el coito. Es importante que conozca bien dónde están las glándulas bartolinas. Estas en ocasiones se agrandan. Puede ser por bacteria, infección o sin ella. Simplemente se agrandan y se pueden poner como una bola de golf, grandecitas, y sangran, pueden sangrar. Yo tuve una mamá que se le agrandaron las bartolinas y sangró un día muchísimo y se desmayó de lo mucho que sangró. El médico no hizo nada con ellas, no las operó porque estaba embarazada. Ella las sentía, eran molestositas, pero con todo y eso parió y parió muy bien. No tuvo ningún problema, parió en la casa. Pero es bueno que sepan dónde está, es bueno que sepa usted que ellas pueden inflamarse y tomar cuidados. Tenemos el área de la vagina. El área de la vagina, pongo probióticos y salud, que luego vamos a conversar más sobre ello. La vagina es un lugar donde hay mucha flora, hay muchas bacterias beneficiosas y es toda esta selva con la cual caminamos. Todos estos microorganismos se mantienen balanceados y en salud cuando se consumen alimentos altos en probióticos. Se mantiene en salud el área de la vagina. Vamos a hablar de eso también luego. Vamos a seguir con la anatomía. La vagina, como ven aquí, está en esta área que les voy a marcar en rojo. Esta es la entrada de la vagina. Aquí abajo. La entrada de la vagina. Y no se nota mucho por el color que estoy usando. Déjame ver si puedo cambiar otro color. Aquí está el área interna de la vagina y aquí la entrada de la vagina. Es un pasaje en forma de H colapsada. Se encuentra entre la vejiga, que la tienes en la parte anterior, en la parte del frente, en la parte ventral, y el recto en su parte posterior, en la parte dorsal, en la parte de atrás. Tiene el recto y se dirige en sentido posterior superior hasta unirse. Ves que tiene, no es una línea recta, es una línea que va hacia la espalda, que va posterior y se junta al útero. Es fibroelástica, densa, tiene muchos vasos de sangre. Está bien irrigada, está bien nutrida y oxigenada. Tiene una capa muscular de tejido liso extensible. Esta cualidad pues se mantiene gracias a los mismos capilares, a los mismos plexos de sangre que nutren y oxigenan el área y es capaz de extenderse y abrazar a todo un bebé y permitirle su salida y permanecer intacta en la gran mayoría de los casos, cuando se dejan los partos tranquilitos, ¿verdad? Que sigan su propio curso, que no se ajore, que los bebés no tengan que ser empujados para salir, y ¿verdad? Que el área se vaya extendiendo con cada contracción, que mientras el bebé va descendiendo, con la calma que lo hace el cuerpo, va estirando el área también de manera gradual y saludable. Está revestido de mucosidad con rugosidades. Usted debe aprender a tocar su vagina. Con su mano se las limpia bien y toca el área de la vagina, va a llegar a la cervix. Les voy a enseñar una imagen de lo que pueden encontrar. Pero cuando uno se estudia a uno mismo el cuerpo, es más fácil cuando uno va
a intervenir en el cuerpo de otra persona. Pues es revestido de mucosa con rugosidades, es un tejido mucoso, eso quiere decir que tiene escasas células y fibras, pero mucha y abundante sustancia intercelular. ¿Okay? Por eso contiene una consistencia gelatinosa. ¿Okay? Y este líquido intercelular pues son aguas, sales, materias orgánicas y como mencioné, eso es lo que le da su consistencia gelatinosa. La vagina, funciones y medidas. Es el conducto para el flujo menstrual. La vagina es el conducto para el flujo menstrual. Quizás para usted esta información es bien básica, pero para algunas mamás es necesario explicarles todo esto, porque desconocen. Es el conducto para el flujo menstrual, para la entrada del semen y para el parto. Es por donde sale el bebé y la placenta al final de la gestación. La medida superior e inferior, la pared superior queda debajo del hueso púbico y usualmente mide 7 centímetros, mientras la posterior es la más larga y mide 9 centímetros. Fíjense aquí, en esta área de aquí, cómo la vagina en la parte anterior termina en este punto y en el área posterior, en la parte de atrás, termina en más profundo. Termina más profundo. Y pongo las medidas porque los cordones umbilicales usualmente miden hasta 54 centímetros. Y en comparación con la vagina, pues la vagina es corta y los bebés pueden venir enredados en el cordón varias veces y van a nacer bien, porque el cordón es mucho más largo y vamos a ver sobre este tema más en próximas clases. Tenemos el meatus de la uretra, que está debajo del glande del clítoris. Esto es bien importante. Tenemos la uretra entre el clítoris y la vagina, como les marqué aquí en este dibujo. Esta sería la entrada del meatus de la uretra. Le voy a hacer una rayita para que lo vean mejor. Entonces tienes la uretra, que es un tubo de 4 centímetros aproximadamente de largo por donde pasa la orina y está localizada central sobre la pared superior de la vagina. ¿Ok? Aquí tenemos la uretra. Aquí la uretra es un solo tubito. Aquí. Lo voy a marcar acá en rojo para que lo puedan buscar con la vista. ¿Ok? La uretra es importante conocerla porque si vas a cateterizar, a sacar orina de la vejiga porque la mamá está sangrando mucho y necesitas hacer esta destreza, pues tengas una idea de cómo es la anatomía. ¿Ok? Y vas a llegar al área de la vejiga, que sería ya esta cavidad. Tenemos también una esponja uretral, que es un encasillado esponjoso de tejido clitoral, de tejido del clítoris circulatorio, con mucha sangre, que rodea a lo largo de la uretra. Rodea el largo de la uretra. La uretra también tiene esfínteres, como ven aquí, en la imagen de abajo. Estoy marcándole en rojo los esfínteres, que son voluntarios, que usted cierra, son músculos redondos. Los esfínteres, estos son voluntarios, los cierra y no permite el paso de la orina hacia el exterior. Ok. Y tenemos el clítoris. El clítoris está compuesto por tejido eréctil y nervioso. Es una masa cilíndrica que se encuentra en la unión superior de los labios menores. ¿Okay? Aquí tenemos, déjame marcar en amarillo, tenemos el área del clítoris aquí. ¿Okay? Y esto es lo que se ve afuera. El clítoris es toda esta maravilla de órgano que vemos a la derecha.
toda esta maravilla de órganos. Y lo que sobresale del cuerpo es el glande del clítoris y su prepucio. Mírenlo aquí. Esto es lo que sobresale del clítoris, esta pequeña área que está aquí. ¿Ok? El glande del clítoris es la punta expuesta que está recubierta de tejido nervioso y eréctil. Por eso es un área tan sensible. Es el órgano primario sexual de la mujer. Tiene un prepucio, que es una capa de piel que protege la estimulación directa. Es una forma de caseta sobre el cuerpo del clítoris. Tiene una crura, el cuerpo tiene varias cruras, esta área de aquí, ¿ok? La crura es en forma de V y es tejido eréctil. Tenemos también, se le llama pierna del clítoris porque crura lo usan mucho como pierna. Ese es un juego de palabras básicamente. Y tenemos la esponja del clítoris o bulbo vestibular, que es todo esto que ven aquí a los lados, estas áreas de los lados. Aquí tienes la uretra vaginal, la uretra urinaria, perdón, sobre el área de la vagina. Entonces, la esponja del clítoris es un tejido circulatorio denso, justo entre la esquina interna de la labia mayor en cada lado de la vagina. En cada lado de la vagina es bilateral, en cada lado, bi de dos, ¿ok? Bilateral. Se llena de sangre durante la excitación sexual y con el aumento del volumen de sangre en el embarazo. Su parte frontal y sus lados están cubiertos por el músculo bulbocavernoso. En la imagen de la izquierda, el músculo que está en rojo es el que está superficial al clítoris, al órgano del clítoris. Cuando se tiene un orgasmo, cuando se tiene una relación sexual, se llena de sangre el clítoris en su parte interna. Cuando se tiene el orgasmo, se abren todas las puertas y la sangre sale toda, ¿verdad? Se vacía, como por decirlo de alguna forma, el órgano de sangre. Y ahí es cuando ocurre el orgasmo. Cuando la mujer no tiene un orgasmo, esa sangre no sale y se vacía de forma lenta y por eso le molesta a la mujer cuando tiene relaciones y no tiene un orgasmo. Lo que molesta es que no hubo la salida de la sangre que se acumuló en el área durante el acto sexual. Es un tejido noble, la esponja perineal es un tejido noble, como les dije anteriormente, y la esponja perineal vendría a situarse ya debajo de la apertura de la vagina. ¿Ok? La esponja perineal es una extensión del bulbo vestibular. Acuérdese que el bulbo son las partes laterales, bilaterales, de cada lado de la vagina, del área de la vulva. Ambas estructuras se llenan de sangre, la esponja perineal y el bulbo vestibular se llenan de sangre en el acto sexual. Alguna literatura menciona que en vez de episiotomía se hace una clitorotomía porque están haciendo un corte en el área del clítoris. Cuando las madres paren y rompe el tejido de manera natural, usualmente sana muy bien. Un primero y un segundo grado, mire, va a sanar bien. En muchas ocasiones no se necesita sutura. Cuando se juntan bien las partes, uno limpia bien y lo deja tranquilito y sana. Yo aprendí a no suturar, pero eso otra clase. Pero aquí lo que queremos distinguir es que es parte del tejido del clítoris lo que está afectándose cuando se hace una episiotomía. Ok, vamos a hablar un tincito del orgasmo. Mire, cuando la persona tiene un orgasmo,
Esto es una imagen del clítoris, un dibujo tan lindo del clítoris y del, ¿verdad? Con todo su sistema nervioso en imagen. Cuando una persona va a tener un orgasmo, tiene 40 respiraciones por minuto. Las respiraciones del adulto son 12 respiraciones por minuto, solo 12. Cuando se va a tener el orgasmo llega a 40. La palpitación del corazón llega a 180. En el adulto es normal el latido cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto. En el orgasmo llega a 180. Toda actividad mental se anula. Se retiene la respiración, todo se centra en el placer y se libera de golpe toda la tensión acumulada. Toda la sangre que estaba en el área de todo el órgano llamado clítoris se libera de golpe y ocurre lo que nosotros llamamos en mi país la muerte chiquita. Y eso es un orgasmo. Como cambia la fisiología del cuerpo. Sigue siendo fisiología. Tenemos también en el área un nervio importante que se llama, hay muchos nervios, pero tenemos el nervio pudental. Aquí vemos que es el que está marcadito aquí en amarillo, aquí está la palabra pudendal, que se dirige hacia este nervio que sale del área del sacro. Es el que inerva las estructuras genitales sensitivas como el pene, el clítoris, el músculo bulbocavernoso, el isquiocavernoso, el escroto, ¿verdad?, del varón, donde están los testículos, los labios vaginales, el perineo y el ano. Transmite todas las sensaciones de placer responsables del orgasmo, o casi todas. Sus impulsos son los que provocan las contracciones musculares de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos que acompañan el orgasmo en las mujeres y la eyaculación en los hombres. El nervio pudendal hace eso. Tenemos el punto G. El punto G, que está aquí marcado, queda anterior en la vagina, hacia el frente. Dentro de la vagina, más o menos un poquito antes del centro, en la parte queda hacia el frente, queda el punto G, que es un plexo, un aglomerado de nervios en esa área. Esto se encuentra cuando en mujeres que ya han fallecido hacen disectación, hacen cortes para estudiar el cuerpo humano. Encontraron este plexo de nervios que lo relacionan a la sexualidad por ser un área sensitiva. En el varón queda en el área cercana a la próstata. En el área ya cercana a la próstata. El hombre también tiene un punto G. El útero. Vamos a hablar del útero. Es el sitio de la menstruación, donde se acumula la menstruación, es donde se implanta el óvulo fecundado, es la casa del bebé, y en donde se desarrolla el embrión y el bebé durante la gestación. Aquí está el útero, en esta área de aquí, este es el útero. Está la entrada de la vagina y sigue el útero. Es bien vascular, eso quiere decir que tiene muchos vasos sanguíneos por las arterias uterinas, lo cual es muy importante para el crecimiento del nuevo estrato funcional, capa funcional después de la menstruación. La implantación del óvulo fecundado ocurre ahí y el desarrollo y transferencia de la placenta. ¿Okay? Aquí tenemos nuevamente la vagina. Aquí en la imagen de abajo. Aquí empieza entonces el útero o matriz con sus trompas, oviductos o trompas de falopio. ¿Ok? Y aquí es donde, aquí adentro, es que se forma la capa funcional en sus paredes.
Se forma la capa funcional sobre la capa base que nunca eliminamos, pero la capa funcional sí se elimina en cada menstruación o se engrosa para que el óvulo fecundado pueda sembrarse como una semillita. Literalmente va a hacer un huequito y se va a sembrar como una semillita en el endometrio, en el área interna del útero. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. El útero, la histología del útero. El útero tiene tres capas. Casi todos los órganos tienen capas distintas, tienen tejidos distintos, ¿ok? El útero tiene el perimetrio, que es la capa externa, la parte externa del útero, que es una capa serosa que se extiende hasta los lados para formar el ligamento ancho que se fija en la pelvis, lo vamos a ver ya mismo. El perimetrio es seroso porque se desliza y está al lado de otras estructuras deslizantes también para evitar que haya abrasión y que se rompa el tejido, simplemente se deslice. Entre medio ya tiene la vejiga en la parte anterior y el recto en la parte posterior y necesita pues una capa resbaladiza, ¿verdad? Para estar entre medio de otras estructuras. Y esa es la parte más externa, perimetrio. Peri es un prefijo. Cuando escuchen pericardio, perimetrio es la parte externa de un órgano. Está el miometrio. El miometrio se compone de 3 capas de fibras de músculo liso. El miometrio es la parte del centro, entre el perimetrio y el endometrio que está en la cavidad. Esta parte que ven aquí, déjame borrar donde he usado esta capa que vemos en esta área, es el perimetrio. Esta capa gruesa que está en el centro, perdón, miometrio. Cuando escuche mío es músculo. En el cuerpo, cuando escuche mío es músculo. ¿Ok? Y este músculo, como vemos abajo, son unas líneas, son capas de fibras longitudinales, que es la más interna, una circular, que es la media, y oblicua, que es la externa. Aquí está, tienes una capa que va longitudinal, tienes una capa que queda circular alrededor de, y una capa que queda oblicua, queda diagonal, ¿ok? Tiene todas ese músculo, ¿verdad? Recorre de esta manera para la eficacia de la contracción, que cuando se contraiga ese músculo tenga una contracción, sea se empequeñece el músculo, se contrae, se empequeñece de manera fuerte, ¿ok? En todas sus partes, poco a poco, y de manera efectiva, por eso sus fibras corren en todos los ángulos posibles. Las contracciones coordinadas de las fibras en el miometrio ayudan a que el bebé salga del útero durante el trabajo de parto. Se contrae el útero, se empequeñece y empieza a empujar el bebé hacia afuera, hacia el área de la vagina, para después salga al exterior. Sale del útero a la vagina, al exterior. Tenemos las glándulas del endometrio. Las glándulas del endometrio hacen su tarea más importante durante las primeras 10 semanas de la gestación, entre el espacio de bebé y el primordio de la placenta. Provee nutrientes y factores de crecimiento en el espacio intervelloso de la unidad fetoplacental. Aquí tenemos, como pueden ver,
los vasos del útero que llegan al área del primordio de la placenta. Este es el área ya del primordio de la placenta y esto ocurre bien temprano cuando el bebé, la célula que va a ser bebé, la parte interna, esta lo que va a ser el embrión, en la parte interna de la célula, y la parte externa de la célula es lo que va a ser placenta. Es lo que va a ser placenta. Y eventualmente esta célula se sigue desarrollando para implantarse en el endometrio, en la cavidad del útero que está abierta, que tiene lumen, que tiene luz, que es la cavidad abierta. En esa cavidad, en sus paredes, la célula que, ¿verdad?, va a ser bebé, se implanta, llega, erode el área y se adhiere a ese endometrio. Al adherirse, las células, los vasos sanguíneos maternos del útero se juntan, abren camino hacia esta célula a través del espacio que va a ser placenta, del espacio intervelloso, ¿ok? Ahí es donde se juntan estos vasos sanguíneos, no a la parte que va a ser bebé de manera directa, sino a la parte que va a ser placenta, que esa parte que va a ser placenta es a la vez una con el bebé, pero están divididas sus funciones y sus partes. Como explicamos en la clase anterior, tenemos todo un sistema por dentro que está junto, pero una parte no está unida a otra. Cada cual tiene su espacio porque tienen labores muy específicas. Aquí también lo que va a ser placenta es parte de la célula que va a ser bebé, pero tiene su espacio y sus tareas, aparte de lo que va a desarrollarse como bebé. Y ahí llegan los vasos sanguíneos de la madre y las glándulas uterinas que segregan pues los nutrientes para el bebé y es alta en azúcares, también van a proveer alimentación para la célula que va para, ¿verdad?, para todo lo que compone el bebé, que es la parte del desarrollo de su cuerpo, la parte embriónica, que luego va a ser feto, que va a ser bebé, y la parte de la placenta. Acuérdese que el bebé y la placenta nacen de la misma célula. Lo vamos a ver más claro también en la próxima clase porque entramos en embriología. Los nervios, la inervación del útero deriva del plexo uterovaginal. Plexo, cuando escuche plexo es que hay un cúmulo de algo, de nervios o de vasos sanguíneos. Pues la inervación del útero deriva del plexo uterovaginal. El plexo pélvico que se extiende desde el hipogástrico hasta las vísceras de la pelvis. Este plexo pélvico se extiende desde el plexo hipogástrico. Hipo es un prefijo por debajo gástrico del área del abdomen, del estómago, hasta las vísceras, que son los órganos de la pelvis. ¿Okay? El útero se divide en 3 porciones. Está el fondo, que es lo más cerca al área de las costillas, al área del corazón de la mamá. Aquí arribita, déjenme ponerlo de otro color porque ya tiene mucho rojo y rosado. Vamos con los amarillos. Okay. Tenemos el fondo del útero, ¿verdad?, que colinda ya con los oviductos o las trompas. Tenemos de la parte inferior ya de la trompa, aquí, hasta el área superior del cuello del útero. Tenemos el cuerpo del útero, ¿ok?, debajo del oviducto trompas de falopio y sobre lo que sería ya el cuello del útero. Y la próxima porción es la cervix o cuello del útero.
en la parte inferior y más angosta que se dilata hasta 10 centímetros para permitir la salida del bebé. Aquí tenemos cómo se ubica en referencia a la pelvis en este pequeño dibujo que tenemos a la izquierda. Y en la cervix tenemos, queda todo dentro de los huesos de la pelvis, ¿verdad? Y en el cuello del útero tenemos la os interna, que es esta de arriba, la os interna y la os externa. La os es lo que te va a abrir a 10 centímetros y está ubicada en el cuello del útero. ¿Por qué menciono muchas ocasiones la os interna y externa dilatan a la vez? Hay momentos en que la os externa dilata primero que la interna. La interna está más cerrada y la externa está más abierta. Pero cuando eso ocurre, que pasa bastante, la os interna sigue a la externa y va a dilatar. Va a dilatar. En la gran mayoría de los casos, yo nunca vi un caso en que la os interna no dilatara. Cuando dilata la externa, tiende a seguirlo. Cuando dilata la externa, tiende a seguir la dilatación la parte interna. Pero se le considera, como mencionamos, os externa y os interna. Y eso queda en el cuello del útero. Volvemos de nuevo, esta es la os externa. Busque la suya. Lávese las manos bien, entra en la vagina y llegue al área del cuello de la cervix y vas a encontrar la os. Cuando llegas al cuello de la cervix se parece mucho como si tocaras la punta de tu nariz, la puntita de su nariz. En el centro vas a encontrar un huequito. Si no has tenido hijos, el huequito se siente redondito. Y es como si casi pudieses entrar un dedito, no lo puedes entrar, pero da la sensación. Y si has parido, ese huequito se va a sentir, como lo vemos aquí a la derecha, larguito, queda larguito, ¿ok? El moco cervical tenemos moco cervical, ¿verdad? Que usualmente es más ácido que alcalino, pero durante la ovulación es alcalino. Y es alcalino porque el semen es alcalino y lo va a recibir. Y eso es durante la ovulación. Para que pueda haber fecundación, pues se vuelve alcalino, lo recibe. ¿Ok? Luego de la ovulación vuelve a ponerse ya más ácido. Tenemos el cuerpo del útero, que es la porción central entre la parte inferior del oviducto, que son las trompas de Falopio, y la parte superior de la os interna. Y tenemos en el cuerpo del útero, en la porción central, que hay una cavidad, un área de luz, un lumen. Todo significa lo mismo. Cuando hay una cavidad se le llama, en los órganos del cuerpo, cuando hay una cavidad abierta se le llama luz o lumen. Y eso va en los vasos sanguíneos por donde corre la sangre y en otros órganos. Pues ahí en la porción central está la cavidad donde el bebé va a poder implantarse y crecer. Okay. Y tenemos en el fondo del útero, tenemos situadas las trompas uterinas. Okay. Aquí tenemos el fondo y aquí tenemos ya las trompas uterinas. Vamos a borrar aquí. Las trompas miden alrededor de 10 centímetros de largo y se extienden hacia los lados del útero. Su función es transportar el ovocito secundario, los óvulos fecundados, hacia el útero. Acuérdese, los ovocitos secundarios es una parte, se le llama de esa forma a lo que va a ser óvulo, ya cuando, ¿verdad?, llega a su estado maduro. Pero es la misma célula.
con diferentes nombres según el estado de desarrollo en que se encuentre. Es lo mismo el ovocito secundario que el óvulo, lo que lo diferencia es su estado de madurez. Pues la trompa de falopio tiene, ¿verdad? Es la que lo transporta hacia la cavidad del útero. Tenemos también que en las trompas está el infundibulum, que es la parte distal más lejana de cada tubo uterino y termina en prolongaciones en forma de dedos llamadas fimbrias. Y eso es esto que vemos aquí. Tenemos el infundíbulo y tenemos las fimbrias que son como unos flequitos que están bien cerca del ovario. Estas son estructuras no fusionadas. El ovario y la trompa uterina no están fusionadas. Cuando se va a ovular, las fimbrias y el infundíbulo se acercan al ovario y recogen el óvulo, pero no viven pegaditas una estructura de la otra. ¿Ok? La ampula es donde usualmente, en la trompa uterina, la ampula es donde usualmente el espermatozoide fecunda al ovocito secundario. Este es el área de la ampula. Aquí tienes la ampula. Y la ampula es el área más ancha de esta trompa. Y ahí es donde usualmente ocurre la fecundación, donde llega el espermatozoide y va a entrar ese único espermatozoide al óvulo, al ovocito secundario, para luego convertirse en óvulo. Y eso vamos a explicar también más en la próxima clase. Pero tenemos la trompa uterina que mide 10 centímetros, no está adherida al ovario, sino que se junta el mismo, sus fimbrias y su infundíbulo se juntan cuando se ovula y recogen el ovocito secundario, y usualmente en la ampula de la trompa uterina es que ocurre la fecundación en su parte más ancha. Tenemos también los ligamentos ovaricouterinos. Esta estructura va a mantener al útero en su lugar, ¿verdad? Y balanceado, y que se quede en su sitio. El ligamento ancho del útero, que son estas alas que vemos al lado del útero, es un pliegue amplio de tejido que es una extensión del peritoneo y conecta el útero con las paredes y el piso de la pelvis. El peritoneo es parte del vestido que protege las estructuras del abdomen. Y es una extensión de este tejido y conecta el útero con las paredes y el piso del hueso de la pelvis. Ayuda a mantener el útero en su posición. Se divide en mesometrio, meso que es el punto medio como Mesoamérica, mesometrio, que es la porción más amplia del ligamento ancho que sostiene el útero, es la porción más amplia. ¿Ok? Meso es un prefijo, mesometrio. Tenemos el mesosalpinge, que es la parte fija en extensión y sostiene las trompas de falopio. También las trompas uterinas, las trompas de falopio u oviductos, que es lo mismo, están sostenidas y las mantiene en su sitio este ligamento ancho del útero. También está el mesovario, que es la porción que sostiene y rodea el ovario. El ovario que lo vemos dibujado en violeta. Tenemos el ligamento ovárico que también mantiene el ovario en su lugar. A su vez, están en estos dibujos lo tenemos aquí también, cambió la imagen. Aquí el ligamento suspensorio y tenemos el ligamento uterosacral. Todas estas estructuras van a mantener el balance y la matriz o útero, sus trompas y los ovarios en su sitio. Son muchas estructuras manteniendo este órgano que crece
durante el embarazo. Tenemos en esta imagen me gusta porque está el ligamento redondo, que lo vemos aquí, el ligamento redondo, que se inserta en el área de la ingle, mantiene este globo inmenso en su sitio y se inserta en la ingle, que es el lugar entre la parte superior del muslo y la parte baja del abdomen. Y aquí tenemos el ligamento uterosacral, que ya pues como lo menciona la palabra, el ligamento se va desde el útero y se inserta en el sacro. Se inserta en el sacro. Muchas mujeres cuando el útero, ya el embarazo está avanzado, este ligamento redondo le pueden dar espasmos, se irritan, duelen y sucede. El dolor se irradia en la parte del hueso púbico de manera bilateral, en cada uno de los lados del hueso púbico, derecha e izquierda. Y si no hay, obviamente, señales de infección ni, ¿verdad?, molestias adicionales, ese dolorcito en la parte anterior, en la parte del frente del hueso púbico se relaciona a este ligamento. Un poquito de aceite de castor en la parte externa o de algún otro aceite con una toallita o una almohadilla calientita ayuda a reducir esas molestias. Ayuda a reducir esas molestias, es bien común. Y es porque simplemente pues el útero está creciendo, se tienen que estirar estos ligamentos y se irritan. ¿Verdad? Y a veces causan molestias en las mamás y lo que hay que hacer es atender la molestia nada más. Estamos terminando. Para no abrumar con tanta información, acuérdese que de todo esto va a tener un examen repaso que lo va a volver a leer y se va a integrar mejor el material. Y puede repetir esta clase cuantas veces necesite. Tenemos los ovarios, que son las gónadas femeninas. Los ovarios son los órganos reproductivos de la mujer, ¿ok? De donde sale el óvulo. En el varón son los testículos, son las gónadas del varón, son los testículos, las gónadas de la mujer son los ovarios. Es una palabra que se usa tanto en hombre como mujer. Las gónadas femeninas son un par de glándulas que se encuentran a ambos lados del útero. Son del tamaño y forma de las almendras. Aquí lo tienen en este dibujito a mano derecha. Aquí tienes el ovario, ¿verdad? Ese es el ovario. Vamos a quitar esa marquita. Ese órgano blanco que ven ahí. Están ubicados en la cavidad pélvica superior. Están ubicados en la cavidad pélvica superior, uno a cada lado del útero. Es bilateral. Bilateral. Tienes dos, uno a cada lado. ¿Ok? Dos lateral lados. Se mantienen en posición por el ligamento ancho, el ligamento ovárico que los mantiene fijos al útero. Se mantiene fijos al útero. ¿Ok? Por el ligamento uteroovárico. Lo tienen aquí marcado también. Mírenlo aquí. Y sigan la rayita entonces. Se mantiene en posición por el ligamento ancho, el ligamento ovárico que los mantiene fijos al útero. El ligamento suspensorio que los mantiene unidos a la pared pelviana también. Ligamento suspensorio que lo mantiene unido a la pared pelviana. Cada ovario tiene un hilio que es una fisura, que es una apertura. Cuando escuchen esa palabra, es una apertura por donde entran y salen vasos sanguíneos y nervios. Se los voy a marcar aquí, el área del hilio.
es esta que ven aquí. Y por aquí entran nervios y vasos sanguíneos. ¿Ok? Al ovario. Lo que ven en la imagen de abajo es el folículo agrandándose y luego de que es ovulado, el óvulo, como marca aquí, pues el saco se convierte en el cuerpo amarillo, que es el cuerpo lúteo, que se queda dentro del ovario segregando hormonas de progesterona, estrógenos y otros. Como ya lo habíamos explicado y lo seguiremos explicando. ¿Ok? En el ovario, pues, sucede esto y está fijo en un... Tenemos que de los ovarios, las hormonas que presenta el ovario son los estrógenos, quienes son los responsables del crecimiento del endometrio durante la fase proliferativa del ciclo menstrual. Luego de la menstruación, lo que ayuda a que el endometrio se empiece nuevamente a engrosar, ¿verdad? Para crear esta capa funcional sobre la capa base, como habíamos mencionado en la clase anterior, la capa base siempre se mantiene, pero para que se forme nuevamente la capa o el estrato funcional, luego de la menstruación, el ovario va a segregar estrógeno. También el ovario va a segregar desde su cuerpo lúteo la progesterona, que es la hormona que evita el desprendimiento del endometrio, que es rico en glucógeno durante la fase secretora del ciclo menstrual. La progesterona, de haber fecundación, evita que se desprenda el endometrio. ¿Ok? La progesterona hace también que luego de la ovulación el endometrio se siga engrosando aún más. Para proteger la vida, para nutrir la vida. Se engrosa aún más con vasos sanguíneos, con glándulas. Luego de la ovulación, esa capa funcional se engrosa aún más gracias a la progesterona. Y así el óvulo fecundado pueda implantarse en ese endometrio, que literalmente se va a adherir, va a abrir el endometrio, va a licuar una parte del endometrio, la célula que va a ser bebé, para implantarse en ese endometrio. Para que ese endometrio esté rico de nutrientes para este bebé, en la progesterona, que es, ¿verdad?, se segrega del ovario, es la que ayuda en esto, la que hace posible que el endometrio se engrose para mantener la vida. Así también la progesterona evita que el útero tenga contracciones lo suficientemente fuertes como para que se desprenda el endometrio y suceda la menstruación o se pierda un bebé. La progesterona hace que no haya tanta contracción muscular. Existe, siempre tenemos contracción muscular durante el embarazo, pero la progesterona hace que haya menos y se pueda mantener la vida dentro del útero. Esa es la progesterona que es segregada del ovario. Con ayuda de estas hormonas, el óvulo fertilizado acabará implantándose en el endometrio. También en los ovarios se producen cantidades insignificantes de testosterona. La testosterona está relacionada también dentro de las otras hormonas con el líbido, con el deseo sexual de la mujer. Y es una hormona que domina más en el varón, es mucho más abundante en el varón la testosterona, pero tenemos cantidades insignificantes que se segregan desde el ovario. Hasta aquí llega la clase de hoy. La próxima vamos a estar hablando ya de la fecundación y el desarrollo del bebé y el crecimiento ya, ¿verdad?, de la matriz, los cambios en la madre. Cualquier pregunta a la orden, me consiguen, como ya saben, por correo electrónico. Pueden entrar a escueladaraluz.com y desde contacto me pueden escribir. Y la próxima clase será la parte
la última parte de anatomía y fisiología de la reproducción humana. Gracias y que tengan un lindo día.